Hola, hola, bienvenidos una vez más a Review It by Cami. Bueno, hoy es jueves de lanzamientos y lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un video reacción del segundo disco de Billie Eilish. Hoy sale Happier Than Ever. Entonces vamos a ver qué nos trae el artista. Un disco en el que ha estado trabajando durante un año más o menos o más tiempo. Donde no ha tenido tanta presión de la disquera según lo que ella afirma. Entonces pudo desenvolverse artísticamente como ella quería. Al día de hoy ya hemos tenido 5 sencillos, ya hemos tenido como una prueba de lo que viene en el disco. Acá tenemos 16 canciones. Entonces iniciemos a ver cuál es el resultado de todo este trabajo que ha venido haciendo ella. La primera canción se llama Getting Older. I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told. Uno no puede decir que se está poniendo viejo a los 20 años, o no sé cuántos tendrá esta pequeña nueva artista, entonces suena curioso oírla decir eso. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, cause the strangers seem to want. Ok, la canción cuando uno la revisa en términos de producción suena muy bien. De hecho, cuando uno dice que menos es más, aquí Finneas sabe cómo trabajar esa frase. Entonces tenemos un instrumento que creo que es no sé cómo describirlo. Es como un mini teclado, pero que funciona también como un instrumento de viento. Entonces uno sopla y va tocando las teclitas. Creo que ese es el que se utiliza en esta canción y suena muy bien. De hecho, le pone la magia que necesita la canción. Entonces, en términos de un género alternativo, la canción como que funciona, pero comercial no es. Canción número 2, I Didn't Change My Number. Vamos a ver si es una canción adolescente como pareciera que suena. I didn't change my number. I only changed the way I applied to. But I said I should be nicer. Ok, esta canción funciona muy bien. Tiene como unos elementos rock dentro del sonido. La voz la maneja a un estilo medio grunge. Entonces suena muy diferente a lo que conocemos del artista. De hecho, esta canción me agrada y siento que podría tener algún tipo de éxito comercial. Pues no es que ella lo necesite, pero podría llegar a un público más amplio, podría ayudarle a volver a llegar al número 1 que no lo ha logrado con este álbum hasta el momento. Entonces funciona muy bien esta canción. La canción número 3 se llama Billie Bossa Nova. Entonces ella en algún momento ha dicho que era muy fanática del jazz y de pronto explorando todos estos sonidos es que llegamos a una canción que se llame de este estilo. Entonces vamos a ver qué sorpresas nos trae. Before it gets so boring, a lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Ok, me gusta cómo suena. De verdad que esta adición de sonidos diferentes, esta experimentación de nuevos sonidos dentro de las canciones funciona. La siguiente canción fue el primer single que se lanzó de este disco y exactamente salió hace un año. Entonces es como un nuevo, este es el primer aniversario para My Future. You check your complexion to find your reflections all alone. Esta canción es de el sonido que ya conocíamos del artista, es decir, de su álbum anterior, un poco más introspectivo, un sonido muy calmado, muy
sencillo, pero pues eso no demerita el buen trabajo que tiene Phineas a la hora de producir. Pero la canción no genera ningún tipo de emoción, creo, no sé, ni negativas ni positivas. Canción número 5 para cerrar la tercera parte del disco se llama Oxytocin. Me gusta cómo suena. Esta canción tiene elementos de música electrónica y le dan vida. La canción para mí no tiene tanto sentido, es decir, la letra es bastante abstracta, pero funciona bastante bien. Tiene un ritmo que tiene un beat que genera emoción y que le pone la energía que le hace falta de nuevo a la voz de Billy para poder cantar estas canciones. Entonces creo que un cover de esto por algún artista un poco más feliz, no sé cuál será la palabra, podría funcionar hasta en una discoteca sin problema. Canción número 6, Goldwyn. Esta canción también tiene personalidad propia. Inicia como un coro gospel, podría decirse de alguna manera, y en la mitad de la canción se transforma un poco, una canción un poco más alternativa, con un sonido un poco más electrónico, y le funciona la mezcla. Esto empieza a tener un poco de diversidad de sonidos que le dan vida al concepto que quiere entregar. Nuestra siguiente canción fue el cuarto sencillo de este disco que salió hace poco. Esto es Lost Cause. Ok, la canción tiene como elementos R&B, trata de ser una canción sexy, trata de ser una canción medio erótica. Creo que dentro de la gama de sonidos que tiene el artista, le funciona. Es decir, dentro de ese espectro de sonidos que ella utiliza, esta es la forma adecuada de decir que es una canción sexy. Y pues además que al final del día la letra es anti-sexy, entonces es más de empoderamiento. Pero creo que la combinación funciona. La pregunta sería ¿por qué comercialmente no lo logra? Siguiente canción, Halley's Comet. Esta canción ya entra dentro de lo que conocemos como Billie Eilish, es decir, es una canción muy típica de ella, y de ahí que pierda como poder, porque venimos de unas canciones que nos traen elementos distintos, y esta canción, uno, no agrega nada, y dos, su estilo es difícil de comprender para todos los oídos. Entonces es un sonido bastante acústico, bastante depresivo, que no funciona. Siguiente canción, Not My Responsibility. Esta canción fue usada para hacer un pequeño documental, creo, que hace Billie Eilish sobre, digamos, que las quejas que siempre le ponen a las mujeres frente a su cuerpo, el anglicismo de body shaming. Entonces se utilizó dentro de unas fechas en alguno de los tours, y pues hoy lo tenemos como una de las canciones incluidas dentro de Happier Than Ever. Do you know me?
Esta canción parece más bien un monólogo de ella en un teatro. No parece una canción, parece simplemente es eso, un monólogo. Entonces no es fácil de disfrutar en caso de que alguien lo haga. Siguiente canción número 10, Overheated. I don't really know how it happened. I started watching, then photographing. I don't really know how it happened. Instead of stopping, they still were flashing. I started walking, gave no reaction. Ok, aquí ya tenemos otra vez una canción un poco más emocionante con algunos beats adicionales como para darle más vida a la canción y a la melodía, porque al final del día la voz de Billie no ayuda en esa parte. La letra me gusta, es una queja bastante interesante y creo que los dos elementos funcionan bien. Entonces es una canción que ya empieza a tener un poco más de estructura y que le ayuda a complementar los otros tipos de canciones. Canción número 11, Everybody Dies. Tell each other lies. Sometimes we try to make it feel like we might be right. We might not be alone. Be alone. Ok, la canción es una canción muy triste. Creo que toda la melodía es preciosa. O sea, el tema instrumental en esta canción es espectacular. Pero siento que a la canción le hace falta un clímax. Cuando la canción no te lleva a ningún lado, en especial cuando tenemos una melodía tan triste, creo que no se genera ninguna conexión con la canción. Siguiente canción es Your Power. Esta canción fue el tercer sencillo del disco que salió en el mes de abril, creo. Entonces ya todos la conocemos. She said you were a hero, you played the part, but you ruined her and you don't act like it was hard. And you swore you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was Lo que me gusta de esta canción es uno que agregamos esa guitarra y de nuevo es... yo a veces creo que Billie peca por ser demasiado simple, entonces la guitarra le da un poco más de vida y en esta canción en particular ella utiliza su voz de una manera distinta, tiene un poco más de potencia, entonces eso también ayuda a que la canción sea diferente y que sea más atractiva, podría decirse. La siguiente canción es NDA. Esta canción es el último sencillo que tenemos de este disco que salió hace menos de un mes, la canción. Entonces vamos a ver. says he's saving, and he looked at me. I bought a secret as when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy, everybody couldn't stay. On his way out, made him sign an NDA. Ok, la canción es rara porque uno alcanza a identificar un sonido más trap. Entonces, que es algo que de pronto ya ha tenido dentro de sus canciones bien marcado. Y dos, tiene un autotune muy marcado. Entonces también esa mezcla de ambos mundos hace que la canción sea como un poco interesante a pesar de que le hace falta emoción. Canción número 14 del disco es Therefore I Am, que fue el segundo sencillo que vimos de este disco ya hace unos meses, en el mes de noviembre, o sea también está cerca de cumplir un año de su lanzamiento. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am.
Ok, la canción esta es creo que la que mejor aire comercial tiene todos los sencillos que ha lanzado y me recuerda mucho a Bad Guy. Por el ritmo, por los estribillos, por la letra. Entonces como el Bad Guy 2.0 al final del día es interesante, tiene un beat que te mueve y pues es como ese estilo trap que ella mueve dentro del mundo alternativo, entonces pues suena interesante. Número 15, a portas de cerrar el disco, llega la canción que le da nombre al álbum y esto es Happier Than Ever. Ok, no, la canción no funciona, es demasiado acústico, de hecho suena a una canción muy vieja, no sé qué años, tuvo años 40, 50, suena mucho a una canción de ese estilo, por la forma en que esa guitarra acústica acompaña el sonido y por la forma de susurrar de Billie, entonces me recuerda mucho a esas canciones. Y si quisiera que ella cumpliera lo que dice cuando dicen I wish I can explain it better, porque de verdad no lo comprendo. Y la canción que cierra este disco se llama Male Fantasy. Ok, la canción a veces suena como una canción de soft country si le quitáramos la voz de Billie, porque su voz es cero country, pero la melodía sí me recuerda un poco de eso. Tiene una letra bastante interesante, un poco pícara, y me gusta que a medida que va avanzando la canción pues va cogiendo un poco de fuerza, no a la velocidad que uno esperaría, pero pues va siendo diferente. Ok, este fue todo el nuevo disco de Billie Eilish, su segundo trabajo discográfico, Happier Than Ever. Me gusta que tiene bastante versatilidad, o sea, oímos cualquier cantidad de sonidos distintos a los que estamos acostumbrados. Y esas canciones son las que son más llamativas, son las que más tienen personalidad y son las que le agregan más valor al disco. Uno, porque tienen esa melodía diferente, esos ritmos, esos géneros que le dan pues vida. Y dos, porque es interesante oírla explorar esos nuevos sonidos. Creo que la siguiente fase podría ser un disco donde ella pueda explotar el potencial de voz que tiene, porque esta técnica que ella utiliza en forma de susurro creo que no le aporta nada. O sea, yo entiendo el éxito comercial que tiene, entiendo el éxito que tiene dentro de las críticas, pero creo que es más un movimiento en masa por la saturación del mismo sonido que tenemos hoy en día en la industria musical. Entonces, al tener este sonido que es bastante diferente, pues obtiene un éxito bastante rápido. Pero siento que podría mejorar en ese sentido. Yo no soy un fan de la música de Billie Eilish porque es demasiado acústica, demasiado depresiva, demasiado simple. Pero este disco mostró una nueva faceta donde tenemos la incursión de nuevos instrumentos o nuevos arreglos y nuevos géneros que permiten que oír el disco no sea una repetición de una música deprimente, sino poner atención a lo que está queriendo presentar. Entonces este disco es bastante versátil, bastante diverso y es lo que llama la atención. Entonces creo que de ahí puede depender que pueda tener un gran éxito, no solo comercial, porque al final a veces
nos movemos en masa a la hora de consumir, pero que sí pueda trascender en el tiempo como un gran disco por la cantidad de elementos que tiene. Entonces me agrada lo que logró dentro de su género, dentro de la propuesta que ella entregue, dentro de lo que es Billie Eilish, independientemente si soy fan o no. Entonces Happier Than Ever tal vez no expresa lo que indica el título de su disco. Las canciones siguen teniendo un tinte gris, un tinte oscuro, pero pues por el nombre no podemos quejarnos del trabajo que se hizo. Creo que es un muy buen disco. Entonces pues para los gustos, los colores, y seguramente este disco le gustará a muchas personas. Tendrá seguramente el éxito comercial por el precedente que ya es Billie Eilish. Entonces pues cuéntenme si a ustedes les agrada el sonido que presenta el artista en Happier Than Ever, cuál es su canción favorita, cualquier otro comentario adicional que quieran agregar. Dentro de la caja de descripciones estarán todas las redes sociales, y como siempre pasen y visiten reviewitbycami.com, donde podrán encontrar más contenidos. Si les gustó el video le pueden dar un like, compartir, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bye bye.